Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas dominical edición estelar. La pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia continúa. Tras la restitución del juez Macías, se espera que se fije la hora y la fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra de 4 vocales de la Judicatura. Además, en Quito, al menos 4 incendios forestales se reportaron la tarde de este domingo. Todavía se investigan las causas. Ahora vamos a revisar las noticias más importantes de este fin de semana en nuestros titulares. 6 tripulantes de una avioneta resultaron ilesos tras aterrizar de emergencia en Galápagos. Fin de semana violento en Guayaquil. Al menos 6 personas fallecieron en el sur de la ciudad. Según las Naciones Unidas, la mayor cantidad de droga sembrada en Colombia está en la frontera con Ecuador. Luisa González y Daniel Noboa continúan con sus recorridos por el país para captar el voto de los indecisos. En Libia, socorristas buscan a miles de desaparecidos una semana después de las inundaciones en Derna. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos. Esta tarde se registraron al menos 4 incendios forestales en Quito. Personal de bomberos y Policía Nacional se desplegaron a las zonas afectadas para controlarlos. Al menos 4 incendios se reportaron la tarde de este domingo en Quito. Más de 60 bomberos se desplazaron en uno de los más importantes que afectó la zona del Dorado. Se está realizando lo que más se puede para extinguir el 10-4, como ustedes pueden verificar en la parte superior. También estamos realizando el plan de prevención de aquí de la bomba de gasolina para que no avance el incendio forestal. Así también se procedió a cerrar las calles para precautelar el bienestar ciudadano y evacuar a quienes vivían cerca. Se han tenido que, por seguridad y por niveles de contaminación de humo, pedir que las personas que están en las partes altas salgan de sus viviendas hasta poder disminuir la cantidad de humo presentes. Incluso utilizando nuestras motocicletas les llevamos a un lugar más seguro, sobre todo dando prioridad a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y a niños. Producto del hecho, se sabe que al menos 4 personas fueron atendidas por el personal de paramédicos. 4 personas fueron atendidas por el personal paramédico con problemas pequeños respiratorios, asintomáticos desde el término que utilizamos, es decir, no tuvieron ninguna necesidad de ser transportados a un centro hospitalario, simplemente con recomendaciones. Sin embargo, este no fue el único incendio que se reportó este domingo en la capital. Partiendo desde el sector de Calacalí, tuvimos un incendio en el kilómetro 30 de la vía Calacalí-La Independencia también. Acabamos de extinguir un incendio en el sector de Ushimana, en el Valle de los Chillos, este de aquí de Lichimbía y otro que está igual en proceso en el sector del Trébol. Sobre las causas afirman, se investigarán, pero no descartan que sean provocados. Nuevamente esto es un incendio que definitivamente tiene una fuente de ignición por las personas, hay que determinar el punto de origen exacto. Por ello, las autoridades invitan a la ciudadanía a evitar realizar cualquier tipo de quema en estas zonas y llamar al 911 en caso de ver alguna actividad sospechosa cerca de quebradas, laderas o páramos. En exclusivo, 24 horas conversó con los pasajeros de una avioneta a la que se le apagaron sus 2 motores mientras viajaba desde la isla Baltra hasta la isla Isabela. Los 5 pasajeros y el piloto salieron ilesos tras aterrizar en una pista abandonada desde la Segunda Guerra Mundial. Así quedó la avioneta de la empresa SAF Airlines tras aterrizar de emergencia en la pista construida por soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial en la isla Baltra. Según testimonios de los pasajeros, los 2 motores de la aeronave se apagaron. Entonces el capitán hizo un llamado para aterrizar de emergencia en el aeropuerto ecológico de Galápagos, pero no iban a alcanzar, por lo que tomó la decisión de aterrizar en la pista que data de 1945 y que no está operativa hace decenas de años. Están de luna de miel, están muy felices de que el piloto haya sido profesional en su maniobra y que despegaron desde Baltra y a los pocos minutos hubo una falla y
y hubo unas maniobras ahí de emergencia que el piloto pudo manejarlas de la mejor manera. Los motores comenzaron a ahogarse y luego pues procedimos a aterrizar de emergencia. Nuestros bomberos se dividieron, unos tenían que quedarse en la operación del aeropuerto porque el aeropuerto seguía operando y otros bomberos pudieron ir junto con el jefe de operaciones y nuestra ambulancia para ver si había algún herido o alguna persona que necesitaba ayuda de emergencia. La avioneta da el servicio de taxi aéreo entre islas y despegó desde la isla Baltra con destino final a Puerto Villamil, Isla Isabela. Los 5 pasajeros y el piloto fueron trasladados desde Baltra hasta la isla Santa Cruz. Aquí en Puerto Ayora se encuentran hospedados en hoteles tranquilos y a salvo. 3 turistas extranjeros, 2 residentes de las islas y el capitán. Las 6 personas resultaron ilesas. Varias muertes violentas se registraron en distintos barrios, tanto del Guasmo como La Floresta en la ciudad de Guayaquil. Entre ellos, sicarios balearon a 3 sujetos a bordo de un carro, quienes habían comprado licor en una tienda. Desde el circuito Centenario hasta el Guasmo Sur, los reportes de muertes violentas se dieron tanto en la noche como en la madrugada, causando alarma en la ciudadanía. En las 7 Lagos, en horas de la noche, terminaron con la vida de un sujeto a quien le realizaron 15 disparos. Con munición de 9 milímetros y de fusil. Tenemos el resultado 6 muertes violentas y 2 personas heridas por proyectiles de diferente calibre. Dentro de las 6 personas fallecidas, las 5 personas tienen antecedentes y una de las personas tenía una boleta de captura. Según el teniente coronel Ramiro Arequipa, encargado del Distrito Sur, las muertes han sido desde las 3 de la madrugada hasta las 8 de la mañana, como fue el caso de 3 personas a bordo de este carro Tucson en la cooperativa Pablo Neruda. 2 murieron y 1 quedó gravemente herido. Supuestamente estaban en una fiesta y al terminarse el licor, salieron para comprar más. Y en su regreso los sicarios los interceptaron. Los criminales los ubican y les ocasionan los disparos. Como les digo, un ciudadano tenía 8 impactos de bala, el otro 10 y una persona que estaba herida con 2 impactos de bala que no tiene ningún tema de estado crítico para su salud. La gente en La Floresta, Guasmo, Centenario y las 7 Lagos, tras cámaras, afirmaban que ya los fines de semana no se puede descansar con tranquilidad, porque al ruido de motos circulando se escuchan las balas en todo el vecindario. Reos en los techos de la Regional del Guayas y guías penitenciarias bebiendo y bailando con sus uniformes de trabajo aquí en la capital son hechos que encienden las alarmas y hacen cuestionar quién tiene realmente el control en las cárceles del país. Ante estos hechos, especialistas aseguran que en Ecuador se vive un estado criminalizado. No están en un parque y menos en la terraza de sus casas. Son privados de libertad que, a pesar de estar vigente un protocolo de seguridad activado por el SNAI y de realizarse operativos de control de armas, pareciera que no le rinden cuentas a nadie. María Fernanda Novoa, doctora en estudios estratégicos de seguridad, afirma que la porosidad del sistema ha permitido el fortalecimiento de un escenario híbrido, donde no hay norma que haga efecto, convirtiéndonos en un estado criminalizado. Que las principales estructuras criminales están controlando todos los puntos. No es solamente el narcotráfico y no solamente son las rutas de narcotráfico. Están controlando y garantizando, imagínense, dentro de la cárcel, cervezas con los guías, o yo entro a la cárcel a componer música. A esto, Christopher Gallegos, experto en temas de seguridad, agrega la urgencia de políticas públicas y de personal con probidad y ética para aplicarlas. Perdido por completo nosotros la política de seguridad, creemos que comprando patrulleros, que comprando balas, el problema se soluciona y el problema no pasa por ahí. A la falta de control en los reclusorios del país también se suman sus deficiencias en infraestructura. El SNAI había anunciado la inversión de $4 millones para la adquisición de escáneres. Sin embargo, el proceso que culminó en agosto fracasó por falta de empresas interesadas. Y a esto Novoa también le suma. El supuesto censo penitenciario que se había hecho ha sido muy cuestionado, varios sectores académicos internacionales lo han cuestionado. Es decir, inclusive la distribución de los PPLs no está siendo hecha, no ha sido hecha de manera técnica. Como parte de la solución, los expertos concuerdan en el aumento de penas para la corrupción y funcionarios involucrados en temas de narcotráfico, para que así no se interrumpa el accionar de la fuerza del Estado. Esto además de una depuración total de las instituciones, como Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
El 77% del incremento de cultivos de coca en Colombia se concentra justamente en el departamento de Putumayo, limítrofe con nuestro país. Así lo revela un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia pasó de tener 204.000 a 230.000 hectáreas de cultivo de coca en apenas un año. Así lo revela el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, publicado esta semana, que compara 2021 con 2022, detectando un incremento del 13%, que entre todo ha sido tomado como una cifra positiva por el gobierno colombiano, desde donde se dice que si bien hay un incremento, no ha sido tanto. Pero también quiere decir que se desaceleró si tenemos en cuenta que en el año anterior se había incrementado en un 43%. En la época del COVID todos nos familiarizamos con una expresión de la prensa, ¿no? Aplanar la curva. Bueno, se está aplanando la curva. El especialista y exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dice que no hay razones para cantar victoria. Los resultados no son lo que nos indicaría que realmente se está controlando, lo que demuestra que el crecimiento es más o menos sostenible y se ha venido sosteniendo, no está disminuyendo como algunas personas están asegurando. ¿Pero por qué este es un tema al que Ecuador debe prestar atención? El informe revela que el 77% de este incremento se concentra en el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú. En este mapa, el color amarillo me muestra las zonas en donde la coca se mantuvo estable entre el 2021 y el 2022. Y fíjense que en realidad casi que todo el país estuvo estable. La tendencia en general en Colombia es a la estabilidad y lo que tenemos es una situación muy concentrada en el departamento de Putumayo. Los terrenos o las áreas que dejaron las FARC, que venían controlando, que de alguna manera, a pesar de que estaban en esos territorios, se nutrían del negocio, también controlaban un poco la producción. Eso, abandonado por las FARC, fue utilizado por distintos grupos criminales organizados y que los únicos que les interesa es crecer en términos de cultivos y de producción de coca, de pasta y de clorhidrato. Estos hallazgos se hacen públicos en medio de un giro de timón en la estrategia de Colombia para el combate al narcotráfico. Y es que ese país apunta a la prevención y a la responsabilidad compartida entre naciones productoras y consumidoras. El presidente colombiano Gustavo Petro propone reducir la campaña de erradicación de coca y abrir consultas voluntarias a comunidades rurales para sustituir los cultivos ilegales a cambio de incentivos económicos. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y pues habría que esperar también el desarrollo de la misma para mirar cuáles van a ser los resultados. El informe señala que la demanda de cocaína también ha incrementado y por ello se entiende el aumento en la producción. Y si la producción aumenta, los decomisos también, dice Acero, porque hoy se envía más droga que ayer. En lo que va de 2023 se han incautado 159 toneladas de cocaína a nivel nacional. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue notificada con medidas de protección por supuesta violencia de género en contra de la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno. Especialistas tildan a estas medidas de abusivas e incluso de ser arbitrarias. Como ilegales. Así tachó la Fiscalía General del Estado a las medidas de protección obtenidas por Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, quien es investigada por presunto tráfico de influencias. Y es que este recurso fue concedido por Nancy Ruiz, la teniente política de la parroquia de Nayón, al norte de Quito. Esto luego de que Barreno denunciara a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por un supuesto caso de violencia de género. Ciro Guzmán es el director del Colegio de Abogados de Pichincha, y él cataloga estas medidas como una aberración jurídica. ¿Cuál es la razón de la violencia? El hecho de que la fiscal general haya abierto una investigación por el cometimiento de un presunto delito en contra de varios miembros del Consejo de la Judicatura y entre ellas, obviamente, de la doctora Maribel Barreno. Es decir, esto ya no tiene ninguna explicación ni sustento. Está prostituyéndose la utilización de medidas
constitucionales, de garantías. El comunicado de Fiscalía dice textualmente que más allá de la evidente ilegalidad de la presente decisión, que no se encuentra sustentada en derecho, esta institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. Además señala que el numeral 1 del artículo 4 de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres define a la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género que cause, entre otros, daños psicológicos. El teniente político ha actuado, por decirlo menos, arbitrariamente, irregularmente. La impresión que lo que se busca en el fondo es obstaculizar las tareas propias de la Fiscalía. Sobre este tema buscamos a la vocal del Consejo de la Judicatura y nos mantenemos a la espera de una respuesta. Tras este evento, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dispuso que la teniente política que otorgó las medidas a Barreno fuera removida de su cargo. Cabe señalar que la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, el pasado 8 de septiembre fue notificada del inicio de una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia en medio de altercados con la policía. Un video incluso da cuenta que la funcionaria habría evitado recibir la notificación. En el caso de obstrucción a la justicia también están involucrados el titular de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz. Tras el fallido intento del Consejo de la Judicatura por quitar del medio al juez nacional Walter Macías, los 4 vocales procesados por distintas causas deberán esperar la audiencia de formulación de cargos. Esta será una semana crucial para el Consejo de la Judicatura en medio de la pugna que se desató con la Corte Nacional de Justicia. Al parecer, a los vocales del Consejo de la Judicatura se les agotan las herramientas para burlar a la justicia que administran. Para Juan José Morillo y Maribel Barreno, procesados por presunto tráfico de influencias, se cerró la opción de una recusación al juez Walter Macías. El nuevo intento por destituirlo se esfumó. Resta entonces que Macías fije fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales. Ambos fueron protagonistas del escandaloso audio filtrado que evidenció los intentos de Morillo por influir en la justicia, usando incluso el nombre del presidente de la República para favorecer a Guadalupe Llori. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino. Tras haber sido restituido en el cargo, Walter Macías tiene nuevamente a su cargo casos como China Camse, sobornos 2012-2016, el caso Balda, el caso de Peter Calo o el caso Vocales. Pero no es el único proceso que pone a la Judicatura y sus vocales bajo sospecha. La misma destitución de Macías con votos únicamente de Wilman Terán y Javier Muñoz, en abierta minoría, supuso la intención de frenar el curso de otros procesos como Las Torres, que involucra al excontralor Pablo Celi, o el propio caso Vocales. La astucia de Terán y Muñoz decantó en un caso de presunta obstrucción a la justicia impulsado desde Fiscalía en contra del propio titular de la Judicatura y otros. Esto debido a que hemos encontrado los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en 2 casos de connotación. Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el excontralor general Pablo C., y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. No obstante, en lo inmediato Macías ha sido reintegrado a sus funciones. El Consejo de la Judicatura le ha pedido disculpas públicas, tal como reza la sentencia. Pero se advierte que el Consejo de la Judicatura y sus vocales procesados penalmente podrían estar evaluando nuevos intentos para esquivar a la justicia, que dicen representar. A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, los candidatos presidenciales intensifican su campaña. Noboa y González recorren el país con sus propuestas y priorizan los encuentros con jóvenes. Aquí un resumen de su agenda de este fin de semana. El recorrido de los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa no para. A menos de un mes de la segunda vuelta, lo cierto es que la campaña se ha intensificado por redes sociales y en territorio, donde los gremios y jóvenes son la prioridad de los candidatos. Daniel Noboa visitó este viernes la provincia de Loja, donde desayunó con los alcaldes y el prefecto. Luego tuvo un conversatorio con el Frente de Jóvenes, se reunió con la Conagopare y dio una rueda de prensa. La prioridad tiene que ser la nutrición crónica infantil de los niños, tiene que ser los 200.000 jóvenes que cada año no tienen un
un poco de una universidad pública. Eso tiene que volverse la prioridad. El sábado Noboa estuvo en Azuay, donde se reunió con el grupo industrial, estuvo en un festival de música electrónica con jóvenes, realizó una caravana y finalizó con un meeting con líderes y simpatizantes. Este domingo Noboa realizó 2 actividades en Azogues. La primera, un conversatorio también con jóvenes, y la segunda, una caminata al parque infantil al encuentro con el pueblo. Finalmente, en Guayaquil, realizó una gran caravana denominada Por un Nuevo Ecuador, que inició a las 16 horas. Por su parte, Luisa González estuvo el viernes en Manabí, donde dio entrevistas a medios de comunicación locales, mantuvo encuentros con jóvenes universitarios y almorzó con dirigentes sociales y líderes barriales. Esto solo lo vamos a lograr unidos, superando diferencias del pasado. Así solo profundizamos las condiciones de pobreza en las que vivimos. El sábado mantuvo una agenda privada según su equipo, pero en redes sociales promocionó una aplicación donde afirma responderá a las preguntas de los ecuatorianos y compartirá su agenda. Mientras tanto, el tiempo corre para el balotaje que será el próximo 15 de octubre. El presidente Guillermo Lasso realizó su último desplazamiento internacional como primer mandatario del Ecuador. Con 7 funcionarios viajó a Washington y posteriormente irá a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y a reuniones bilaterales para aprobar la ley IDEA. Cumpliéndose con todos los honores de salida en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso realizó su viaje internacional número 27 con destino a los Estados Unidos, donde resaltó que después de 31 años Ecuador participará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dentro de su agenda en Nueva York tendrá reuniones importantes. Llevaremos a cabo varias reuniones bilaterales con el presidente de Corea, con el príncipe de Gales, quien esté interesado en conocer los detalles de nuestro canje de deuda por conservación. Estaremos en la cumbre de Concordia y en otras actividades más. Serán 11 días fuera del país. En la comitiva oficial, además de la primera dama, María de Lourdes Alcíbar, viajarán 3 ministros de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, de Salud, José Ruales, y de Comunicación, Wendy Reyes. A ellos se sumarán 3 miembros de la Seguridad Presidencial y otros 3 funcionarios de la Presidencia, de la Secretaría Administrativa, de Protocolo y de Comunicación, así como Daniel Legarda, ministro de Producción, que solo estará en Washington. Y en Washington llevaremos a cabo reuniones con grupos de congresistas y senadores demócratas y republicanos. Tenemos el especial interés de impulsar la ley IDEA, que es una ley dedicada a Ecuador para abrir los mercados de Estados Unidos a más del 90% de los productos ecuatorianos. Es algo aún mejor que un tratado de libre comercio. Y faltando unos cuantos escalones, como es la costumbre, alzó su mano derecha despidiéndose para luego ingresar al avión, el mismo que lo traerá de vuelta el 27 de septiembre.